Muy buenas noches, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto virtual de hoy. Hoy es el día martes 18 de enero y tenemos una sorpresa para ustedes en esta noche. Tenemos un invitado especial, el pastor Kevin Lee, de nuestra iglesia hermana, la iglesia Antioch City Church en el centro de Filadelfia, que estará predicando la palabra de Dios. Hoy estará compartiendo la palabra con el título El reino de Dios está entre vosotros. Antes de recibir la palabra, vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Dios de todo corazón y luego vamos a recibir la palabra, vamos a recibir a nuestro invitado especial, el amado pastor Kevin Lee. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche con hambre y sed, con gran expectativa, con ese deseo de tener comunión contigo, Señor, y de escuchar tu voz. Padre Celestial, aunque no podemos estar congregados de modo presencial en el templo, aunque no podemos convivir juntos en el amor de Cristo Jesús, estamos unidos en un mismo espíritu, estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra y queremos, oh Dios, alabarte, adorarte, exaltarte en esta tarde. Siempre es un buen tiempo para alabarte, adorarte, oh Señor. Así que recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Te pedimos, Espíritu Santo, que quites toda distracción, que nos ayudes a enfocarnos en la palabra, a ser sensibles a tu voz, oh Padre, y alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a empezar esta noche alabando a nuestro Dios con la canción Cuán dulce es andar con Cristo. Vamos a juntar las manos, vamos a cantar este himno que dice cuán dulce es andar con Cristo. Amén. Cantamos cuán dulce. Cuán dulce es andar con Cristo, paso a paso por la fe, andando en sus mismas huellas, cada día seguiré por la fe, con Jesús andando, siempre fiel, yo con Él quiero ir caminando. Seguiré por la fe, con Jesús andando, siempre fiel, yo con Él quiero ir caminando. Amén. Cantar, ¿es seguro andar con Cristo? Es seguro andar con Cristo, apoyado en su poder. Nada puede molestarnos al seguirle por doquier. Andaré con Jesucristo, cada instante seguiré las alturas celestiales, paso a paso alcanzaré. Seguiré por la fe, con Jesús andando, siempre fiel, yo con Él quiero ir caminando. Cantemos una vez más. Seguiré por la fe, con Jesús andando, siempre fiel, yo con Él quiero ir caminando. Aleluya. Andar con Cristo es lo mejor, hermanos. Donde quiera que estemos, en el valle más oscuro,
medio de la prueba más dura, si estamos con Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Andar con Cristo Jesús es nuestro privilegio, es nuestro placer. Cantemos de todo corazón que queremos andar con Jesús hasta el final. Hasta el fin iré con Cristo, o en tinieblas en la luz. Por sus huellas reconozco el camino de la cruz. Quiero andar con Jesucristo, porque el tiempo corto es ya, pues la noche de tristeza pronto en día volverá. Partiré por la fe con Jesús andando, siempre fiel yo con él quiero ir caminando. Una vez más, seguiré por la fe, seguiré por la fe con Jesús andando, siempre fiel yo con él quiero ir caminando. Seguiré por la fe con Jesús andando, siempre fiel yo con él quiero ir caminando. Aleluya. Es nuestro gozo, es un placer andar con Cristo Jesús, siempre con él en las buenas y en las malas. Andar con Jesucristo, nuestro buen pastor, es nuestro mayor gozo y deleite. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar la próxima canción, que es Mi Roca. Vamos a cantar juntos, que mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Cantemos mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, sí Señor, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos una vez más, mi esperanza está en Jesús. Cantamos, iglesia. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme,
Mi ancla firme está en Él, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey, Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Amén, oh Cristo Jesús, tú eres nuestra única esperanza. Tú, Cristo Jesús, eres la roca fuerte en la tempestad. Tú, Jesús, nos das la victoria sobre nuestras pruebas. Tú eres vida y luz en medio de la muerte y la oscuridad. Te necesitamos, oh Cristo Jesús. Te anhelamos, te adoramos, te exaltamos. Y en esta noche te pedimos, oh Dios, te pedimos, oh Cristo Jesús, que nos hables a través de tu palabra, que nos hables a través de tu amado siervo, el pastor Kevin, que sea una palabra de ánimo, de aliento, que trae convicción a nuestras vidas. Oh Señor, usa al pastor Kevin para tu gloria, para tu honra y para bendición de tu amada iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Como les comenté anteriormente, tenemos el gusto de tener a nuestro amado pastor Kevin Lee predicando la palabra para nosotros en esta noche. Así que vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros del libro de Lucas con el título El reino de Dios está entre vosotros. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Muy buenas noches, amada iglesia Hispana Antioquía. Es el pastor Kevin Lee de la iglesia Antioch City Church. Es un placer estar aquí con ustedes. Claro, me encantaría estar con ustedes de modo presencial. Pero aún así, pues gracias a Dios que podemos convivir de esta manera y escuchar la palabra de Dios predicada. Vamos a orar antes de empezar. Oh Padre Celestial, te damos las gracias porque a pesar de este tiempo tan desalentador, tú nos hablas a través de tu palabra a tu pueblo amado. Danos oídos para escuchar la palabra, corazones dispuestos a recibir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que todos escuchemos tu palabra y que seamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje de hoy viene del libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 37. Lucas 17,
versículos 20 al 37. Dice la palabra de Dios así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esta es la palabra viviente de Dios. El título de la prédica es: el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Cuando vemos el versículo 20, le hacen una pregunta a Jesús. Los fariseos le hacen esta pregunta, y los fariseos siempre estaban cerca de Jesús. Tenían malas intenciones. Querían destruir a Jesús. Querían atraparlo diciendo algo que iba en contra de la religión judía. Querían deshacerse de él, querían matarlo. Los fariseos le preguntan a Jesús acerca del reino de Dios. Y le preguntan esto: ¿cuándo? ¿Cuándo? No si vendrá, pero ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Los fariseos también creían en el reino de Dios. Creían en el día del Señor, en el día de la salvación, cuando el Mesías vendría a restaurar la nación de Israel. Ellos creían en eso. Así que le preguntaron a Jesús, quien Jesús está diciendo: yo soy el Mesías. Oh, tú que eres el Mesías, ¿cuándo vendrá ese día entonces? Y Jesús les dice: el reino de Dios no viene de una forma visible o palpable. No es como el clima, que tú puedes ver las nubes y predecir qué ocurrirá. Así no será la venida del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que puedes observar o predecir o pronosticar. Dice en el versículo 21, tampoco dirá helo aquí o helo allí. Dice, porque aquí, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, esto nos puede confundir un poco. Jesús está hablando a los fariseos y les está diciendo: mire, el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy en día? Cuando Jesús dice: hey, helo aquí o helo allí, en los tiempos de Jesús, los tiempos antes de Jesús y después de Jesús, los dioses mundanos siempre tenían así un lugar para ellos.
Por ejemplo, la diosa Artemis en la ciudad de Éfeso, había un templo edificado específicamente para ella. Entonces, las personas sabían exactamente dónde estaba esta diosa, en su templo, un lugar físico. Habían templos para estos dioses y todos estos dioses tenían un lugar específico donde las personas sabían, ok, allí están. Pero Jesús está diciendo, el reino de Dios no es como un templo edificado por manos humanas. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que Jesús no está diciendo es que el reino de Dios está entre ustedes, los fariseos. Porque los fariseos eran personas hipócritas y amantes del dinero. Jesús no estaba diciendo que el reino de Dios estaba entre ellos. Jesús estaba diciendo que el reino de Dios ya está aquí. Ha sido inaugurado el reino de Dios. Yo he traído el reino de Dios. Yo he inaugurado el reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Cómo sabemos que Jesús trajo el reino de Dios? Porque cuando Él vino, los enfermos fueron sanados, los ciegos pudieron ver, los discapacitados fueron sanados, las personas poseídas y oprimidas por los demonios fueron liberados. Es que cuando Jesús vino, Él trajo el reino de Dios. Por eso Jesús está diciendo, el reino de Dios ya está aquí, está entre vosotros. He aquí, yo he traído, yo he inaugurado el reino de Dios. Y los fariseos, aunque lo veían con sus ojos físicamente y veían todos los milagros y las señales que Él hacía, ellos no creyeron en Él. Jesús les estaba diciendo, mire, ustedes han visto con sus propios ojos que yo he traído el reino de Dios. Ahora esta frase que dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, puede ser fácilmente interpretado incorrectamente. No es así como de decir que Dios está dentro de ti. Todo es divino. Todos podemos participar en la fuerza divina. Tristemente vivimos en una sociedad muy individualista. Y aquí la palabra de Jesús no nos quiere decir eso, de que pues todo aquí en este mundo es divino y toda la fuerza divina se encuentra en cada área, en cada aspecto del mundo. Y la gente del mundo les encantaría escuchar eso, ¿no? Que pues el reino de Dios está en mí, dentro de mí. Nos sentimos bien. Sí, Dios me ama. Dios está con nosotros. Dios es el Padre de todos. Y el mundo, que es tan egocéntrico e individualista, tomarían estas palabras de Jesús de esa manera, pero es una manera incorrecta de interpretar la palabra. Había un hombre de Inglaterra llamado G.K. Chesterton y dijo que si Satanás pudiera usar un versículo, sacarlo fuera de contexto para tratar de engañar a las personas, que esta frase sería una frase ideal para Satanás. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en mí. Yo soy amado y acepto por Dios así tal como soy. Claro, en mi pecado y todo eso. No, eso no es lo que Jesús quiere decir aquí. El reino de Dios no se trata de mí. El reino de Dios se trata de un reino centrado en Dios, en personas puras como los niños,
Personas que tienen corazones puros, que aceptan la palabra de Dios, la palabra de Cristo en fe. And, Jesus is not saying that the kingdom of God is in the midst of people, the Pharisees and the other people. Jesús He's saying the kingdom of God está is diciendo with Christ. que el reino de Dios está Brought the kingdom of en God. Él It's already y here. está disponible para aquellos que están en Él, en Cristo. No es para todo el mundo, no es un universalismo que dice, pues todos somos hijos de Dios. People will be mistaken for Lo que Jesús está diciendo, yo he inaugurado el reino y para entrar al reino tiene que entrar a través de mí, que soy la puerta. Tristemente, hasta muchas de las canciones de alabanza, adoración en estos días se enfocan en mí, en lo que yo quiero, en mis sentimientos, en mis deseos. Pero cuando vemos los himnos antiguos, yo sé que muchos jóvenes no se saben los himnos, no las cantan. Cuando cantamos los himnos, vemos que hay un mundo completamente diferente, de personas que se centran en Dios, que se centran en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. No es un mundo antropocéntrico, humanocéntrico, egocéntrico, sino lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en los himnos antiguos, en la teología bíblica, es que Dios está en el centro. El mundo dice, tú puedes, tú eres campeón, tú puedes superarte, tú puedes, tú eres grande, tú eres valioso. Pero ese no es el mensaje de Jesús. El reino de Dios está entre vosotros, pero tú no eres el reino de Dios. Yo he traído el reino. Y ustedes necesitan recibirme, arrepentirse de sus pecados y aceptarme a mí en fe para poder entrar al reino de Dios, para poder disfrutar las bendiciones del reino de Dios. Jesús sigue diciendo esto en el versículo 22 y dice a los discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué desean ver estas personas? Dice en el versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Habrán muchos charlatanes, falsos maestros, falsos profetas que dicen, en tal día Jesucristo vendrá. Dice Jesús, no les crean, no les sigan. En el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Quién puede predecir cuándo va a tronar? ¿Cuándo se va a ver el relámpago? ¿De dónde a dónde va a ir el relámpago? Nadie lo puede predecir. Nadie lo puede saber con certeza. Y Jesús dice, así vendrá el Hijo del Hombre. Luego dice en el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús aquí obviamente está hablando de su crucifixión. Ahora, ¿cómo es que un Dios bueno y justo pueda permitir algo tan humillante y terrible como la crucifixión? Dice, pero primero es necesario que padezca mucho. Versículo 25. Todo el dolor y todo el sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz fue parte del plan original de Dios que Dios había planeado desde un principio, antes de la fundación del mundo. Desde el principio, la voluntad de Dios era la muerte de su Hijo amado como la única manera de dar salvación a los hombres. Y Jesús está diciendo, ustedes desearán ver el Hijo del Hombre, pero ustedes no saben lo que viene a ser el Hijo del Hombre. Ustedes no entienden lo que desean, lo que quieren. El mundo desea superación,
éxito, will not see. prosperidad. What is he saying? Jesús les está diciendo, If you follow Christ, si ustedes siguen a pain Jesús and suffering para exaltarse a ustedes mismos, para it's part of it. llegar a He's ser una saying, persona próspera, exitosa, alcanzar el sueño americano, full of wisdom, no veréis lo que ustedes están esperando. pain and suffering were part of it. The crucifixion, death of Christ. Porque lo que vino a hacer Jesús, el Hijo del Hombre, no es dar éxito y prosperidad y sanidad, sino a morir. Y Él exige a todos sus discípulos, a todos sus creyentes, a seguirlo en sus pasos, a estar dispuestos a sufrir juntamente con Él. Y Jesús nos está diciendo, como cristianos, que la manera de seguirlo a Él, para poder imitarlo a Él, tenemos que sufrir. No es algo opcional y no hay atajos. No hay ninguna manera de ser un verdadero discípulo de Jesucristo sin tener que pasar por ese sufrimiento. El versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los tiempos de Noé, algunos que aún escucharon y veían a Noé edificando ese arca, aún así no le creyeron. Lo ignoraron completamente. Seguían viviendo sus vidas como si nada, comiendo, bebiendo, casándose, disfrutando los placeres de este mundo. Y el diluvio destruyó al mundo entero. Dice aquí, así mismo como sucedió en los días de Lot, que el sobrino de Abraham, Lot, escogió la tierra de Sodoma porque parecía ser la tierra fértil y próspera. Dice en el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Seguían viviendo su vida cotidiana sin temer el juicio que venía, el juicio certero que venía, completamente ignorantes de lo que les caería desde el cielo, indiferentes, ignorantes. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Los fariseos esperaban que Dios restauraría todo, que Dios iba a vindicar a la nación de Israel y liberarlos de la opresión romana, que se iba a hacer al fin justicia. En todo eso, el día del Señor me liberará, me exaltará a mí, me vindicará, me justificará a mí. Y vemos el egocentrismo de los fariseos. Y el reino de Dios no solamente trae restauración, éxito, también trae destrucción. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Dice en 34, en el versículo, no, el 31, disculpe, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Dios le había dicho a Lot específicamente, huyan de Sodoma y no miren atrás, no vuelvan atrás. No importa lo que escuchen o
No, simplemente no lo hagan. Lot estaba huyendo, estaba escapándose del juicio terrible sobre Sodoma. Imagínense lo que estaban escuchando y sintiendo la gente agonizando. Y Dios le dijo a Lot, no vuelvas atrás, ni mires, huya, ve hacia donde yo te guío. Y la esposa de Lot, tristemente, se dio la vuelta para mirar. Ahora, la Biblia no nos dice por qué ella miró para atrás. Pero otras partes de la Biblia nos enseñan que ella tenía una atracción hacia las cosas que había dejado atrás, las posesiones materiales. No, mi casa, no, mis cosas. Y al darse la vuelta, mira para atrás, se volvió una columna de sal. Dice aquí la palabra, si estás en la azotea y tus bienes están en casa, no desciendas a tomarlos. Si estás en el campo, no vuelvas atrás. En el versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. En aquel día, nuestra única esperanza será la fe en Cristo Jesús. Será Cristo, Él será lo único que necesitamos, ninguna posesión material. Versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Haciendo cosas cotidianas, ¿no? Durmiendo, moliendo. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquel día, nos acercamos al día del Señor. El pueblo de Dios, que esperan el reino de Dios, serán tan distintos, tan diferentes. Buscarán cosas diferentes, anhelarán cosas diferentes. El pueblo de Dios serán buen grano y luego los del mundo serán como el tamo. Dice en el libro de Apocalipsis muy claramente que habrán personas que son salvas y personas que no. Todo es blanco y negro. No hay nada gris. O eres salvo o no eres salvo. No hay excepciones. Lo dice en el versículo 37. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Los discípulos están preguntando a Jesús, ¿cuándo y de dónde va a ocurrir todo esto, Jesús? Y Jesús les dice, de la misma manera que las águilas se juntan naturalmente cuando encuentran un animal muerto, que tienen hambre, sopilotes o águilas. Es natural que se junten alrededor de su comida, y de la misma manera que es tan natural que estas águilas se reúnan, dice que la muerte de Jesús no será una cosa oculta. Él y su muerte y su crucifixión será una evidencia clara que nadie puede negar. No es nada oculto, nada secreto. De la misma manera que las águilas encuentran fácilmente el animal muerto para comerlo. Entonces Jesús está aquí diciendo, va a ser tan claro e innegable que mi muerte inaugurará el reino de Dios. El problema es que algunos al verlo pues no reaccionarán, otros sí. El pasaje de hoy no se trata de ganarse uno el reino de Dios, de ganarse la salvación, de portarse lo suficientemente bien. Se trata de corazones humildes, llenas de fe.
Hay fariseos que ven a Jesús, que es el Mesías, y no le creen. Pero luego hay personas, hay discípulos que han escuchado el llamamiento de Jesús y han obedecido en fe. Han seguido a Jesús, que han dejado sus barcas y sus redes para seguirle a Él. Los fariseos eran los hombres respetados y venerados por la sociedad. Se creían justos por sus buenas obras. Pero el reino de Dios no estaba en medio de ellos, entre esas personas orgullosas que se autojustificaban. El reino de Dios estaba entre los discípulos humildes, pecadores, personas no muy talentosas o inteligentes o famosas o poderosas, personas humildes, pero que tenían ese corazón dispuesto a seguir a Jesús. Hermanos, si Jesús llegara al día de hoy y nos llamara a seguirlo a Él, yo creo que muchos de nosotros diríamos, no, ahora no, Señor. Dame unos 6 meses o 1 año, 2 años para yo pensarlo bien antes de seguirte. Pero los discípulos fueron personas, eso tenemos que reconocer en los discípulos. Claro, no fueron perfectos, pero algo admirable en ellos es que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Si Jesús nos llamara hoy, vamos, ¿quieres seguirme? ¿Estaríamos dispuestos a soltarlo todo, a dejarlo todo, a renunciarlo todo para seguir a Jesús? Yo creo que tristemente no, somos tan egocéntricos. Nos agarramos tan firmemente de las cosas de este mundo que nos cuesta soltarlas en fe. Hermanos, la Biblia nos dice claramente que el reino de Dios está entre nosotros porque vino en la persona de Jesucristo. Ya estamos viviendo en los tiempos donde el reino ya se ha inaugurado. Pero si estamos dentro de este reino o no, depende de cómo respondamos a Jesucristo, el que ha inaugurado el reino. Lo rechazamos. Somos incrédulos. O creemos en Él, confiamos en Él y entramos a través de la puerta del reino que es Jesucristo. Mi oración, hermanos y hermanas, es que nosotros, que estamos viviendo miles de años después de Jesús, no seamos como los fariseos o seamos amantes de las cosas mundanas, pero que estemos dispuestos a soltarlo todo para seguir a Jesús. Hermanos, no busquemos otras cosas más que Jesús. Muchos ven el cristianismo como Jesús más las bendiciones. Y lo que verdaderamente quieren no es Jesús, quieren las bendiciones. Hermanos, estamos satisfechos con tener a Jesús. Estamos satisfechos. Tu gracia es suficiente, su gracia nos basta en Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, que tú eres un Dios amoroso, que nos habla a través de tu palabra, que nos dice la verdad, que ves nuestros corazones enamorados de este mundo, indispuestos a soltar las cosas para seguirte a ti, oh Cristo Jesús. Denos un corazón humilde, arrepentido, un corazón puro. Nos acordemos de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, que Él es nuestro gran tesoro, nuestra gran recompensa. Y Él, que vino hace 2000 años, regresará y restaurará todas las cosas. Consumará el reino de Dios. Bendice a todos los hermanos de la Iglesia Hispana Antioquía. Ayúdenos a ser obedientes a la palabra, a seguir a Jesús fielmente. Esperamos verlos de modo presencial, hermanos, muy pronto. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Así es, queridos hermanos. Y gracias a la palabra que predicó el pastor Kevin del libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 37, que nos habla claramente del reino de Dios. Y es gracias a Él, es solamente por su gracia inmerecida y por la obra del Espíritu Santo,
Que nosotros, por su gracia, no somos ciegos como los fariseos, que siguen viviendo como en los tiempos de Lot y de Noé, como si nada hubiese pasado, viendo a Jesús con sus propios ojos. Se seguían ellos comiendo y bebiendo y haciendo sus cosas sin darse cuenta de que el Hijo de Dios, Jesús, ya había inaugurado el reino de Dios. Al hecho de que nosotros percibamos eso espiritualmente, es una gracia inmerecida, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sigamos orando, hermanos, que nosotros seamos sensibles a la voz de Cristo, a la voz del Espíritu Santo, que nosotros estemos siempre en alerta espiritualmente, que nosotros vivamos el reino de Dios aquí y ahora, que nosotros vivamos como fieles representantes de Jesucristo que ha inaugurado el reino, y que nosotros con mucho amor prediquemos estas buenas nuevas a aquellas personas que aún siguen cegadas, endurecidas e insensibles a Dios, a Cristo. Que ellos también puedan entrar al reino de Dios con nosotros a través de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar de esa manera. Para concluir el culto de hoy vamos a recibir la bendición de Dios y luego nos vamos a despedir. Oremos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por tu palabra. Y gracias que a pesar del hecho de que no podemos congregarnos de modo presencial en esta noche, que tú nos has dado la tecnología para poder estar unidos en fe, para poder escuchar tu palabra y ser animados aún desde nuestros hogares, oh Señor. Gracias por nuestro amado pastor Kevin y por la palabra que nos ha predicado. Que esta palabra traiga convicción en nuestros corazones y que nos mantengamos siempre en alerta. Y que viviendo dentro del reino de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, que nosotros también invitemos a más y más personas, compartiendo el glorioso evangelio con ellos, que ellos reaccionen, que ellos abran sus ojos, que ellos sean nacidos de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo y que entren en el reino de Dios, que alcancen la vida eterna. Padre, oramos por el pastor Kevin y su familia, su esposa y su hijo, su hija. Oramos por la iglesia City Church, que siguen esforzándose a establecer tu reino, Dios, en el centro de Filadelfia, en alcanzar a muchos jóvenes y estudiantes universitarios. Oh Dios, obra a través de nuestra iglesia hermana, la iglesia City Church. Establece tu reino, que tú, Cristo Jesús, uses cada uno de sus miembros como instrumentos de bendición y que ellos, predicando ese glorioso evangelio, traigan a muchas almas a tu glorioso reino. ¿Se recibió la bendición de Dios? Ahora la gracia inmerecida de Jesucristo nuestro Salvador, el amor grande de Dios Padre, la convicción, comunión y consuelo del Espíritu Santo estén con ustedes. Nuestra amada Iglesia Hispana Antioquía, el pueblo de Dios elegido como instrumentos de bendición para traer más almas a este glorioso reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Que estas bendiciones estén con ustedes, sus familias y sus hijos por siempre y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos mañana por la mañana para el devocional. Y acuérdense que el sábado tenemos nuestra oración matutina. El día domingo, ojalá sea ya la última vez que tenemos el culto de modo virtual. Esperamos que bajen los casos positivos para poder regresar al templo, empezando ya el próximo martes, si Dios permite, que sería el día 25 de enero. Les pido oración, hermanos, por varias personas. Oremos por Jorvan, el hijo de Yolanda, que mañana tiene su corte. Oremos que todo salga bien. Oremos también por nuestra hermana Liliana Brenes, que sigue internada cerca de Orlando. Está en Kissimmee, Florida. La internaron hace unos días y la querían dar de alta, pero aún no está al 100% bien y estable para poder salir y regresar a casa. Así que oremos por Liliana y su salud. Oremos, hermanos, por todas aquellas personas que están enfermas y que Dios nos restaure, que nos recuperemos aún más fuertes y que estemos avivados espiritualmente, que estemos entregados a Dios y a su reino y a su obra en este año 2022. Y también otro anuncio importante antes de despedirnos. Como les dije, hay una joven llamada Claudia Kim en la iglesia coreana que desea ayudar a los estudiantes de la iglesia hispana con sus tareas. Así que si ustedes están interesados a que sus hijos reciban algo de tutoría a través de Zoom y que reciban ayuda para completar sus tareas, comuníquese conmigo, por favor.
Con esto concluimos el culto. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Nos vemos muy pronto.